quiero hacer una corrección a la iglesia. Dios me levantó con un hombre de autoridad a la nación. Y a mí no me importa si la iglesia se enoja, o el hermano, o la hermana, o quien se enoje. Eso me sale sobrando. Trabajamos para el rey. Amén, gloria a Dios. Y al rey se le da lo mejor. Amén. ¿Cómo es posible que llegan tarde, hermano? Santo Dios. Ay, papá. ¿Cómo es posible Ay, que ni siquiera son para instalar el sonido a tiempo? ¿Cómo es posible? Santo Cordero. ¿No les da vergüenza? ¿No se sienten apenados delante del rey? Llegar tarde a la cita con el rey, ¿no les da vergüenza? ¿No les da pena? Rey de la gloria, sí. ¿No se sienten avergonzados delante del rey llegar tarde a la casa del Señor? ¿Es más importante bañarse? ¿O es más importante lavar los trastes? ¿O es más importante lo que usted ande haciendo que llegar a tiempo a la casa del Señor? Oh, mi Rey de la gloria. ¿Qué es más importante? Gracias, Señor. ¿Y por qué la iglesia no se ordena? ¿Por qué? Gracias, Señor. Hace años me dijo el Señor, pregúntale a la iglesia si el peluquero le llama para cortarles el pelo. Pregúntale. Oh, perdón, Señor amado. Y diles que cuando vienen a mi casa es el único momento que me dan para embellecerlos. ¿Y cómo es posible que llegan tarde? ¿Cómo? Es el rey de todos los reyes, de todas las épocas y por la eternidad y por siempre. Y su pueblo llega tarde. ¿Cómo? Pena les debe dar y vergüenza les debe dar. Que no se pueden levantar temprano, prepararse temprano y estar temprano en la casa del Señor. Gracias, Señor. Sepan lo que este servicio quería publicarlo al mundo entero. Y no hay ni siquiera sonido. No hay alabanza. ¿Sabe por qué se cayó ese piano? Porque el Señor está triste con su iglesia. Perdónanos, Señor amado. Para que aprendan a respetar al Rey. Por su pura misericordia no somos consumidos. Por irresponsables. ¿Cómo es posible? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos años más necesitan para aprender a llegar a tiempo? ¿Cuántos años más? ¿Qué les hace falta para llegar a tiempo? ¿Van a querer llegar a tiempo cuando estén cojos y mancos? Cuando el Señor nos da todo para estar a tiempo, para adorarlo y bendecirlo. ¿Cómo? Le dan más importancia a miles de cosas que estar a tiempo en la casa del Señor. Perdónenme. No es mi obligación. Señor, perdón en esta noche. Espíritu Santo, pedimos perdón. Toque los corazones de los músicos. Toque el corazón de los pastores, de los siervos, de las siervas, de las ovejas, del pueblo. Y enséñenos, Señor, a llegar a tiempo. Un día usted me dijo, Señor, pregúntale a mi pueblo por qué siempre llega tarde. Perdone, Señor, una vez más. Y que quede establecido que el horario se tiene que respetar, esté quien esté. Y si no hay nadie, el que está inicia a tiempo. Perdón, Espíritu Santo, en esta noche. Le pedimos que sane a la iglesia, que enseñe responsabilidad a la iglesia y que nos enseñe a ser responsables, y que esta virtud de llegar a tiempo sea puesta en el corazón y en el alma y en la mente de cada uno de mis hermanos que están aquí. Le damos gracias, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de su amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a las Escrituras. Vamos a ir al libro, al Evangelio según San Mateo, capítulo 14, verso 6. Juan 6. Es el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Gloria. Gloria.
6:1. Y dice así la poderosa palabra del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está el muchacho que tiene 5 panes de cebada y dos pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte del sol. Padre, gracias por tu palabra, que es alimento para nuestra alma. Gracias, Señor Jesús. Le agradecemos, Señor, que tengas Gracias, Jehová de los misericordia de ejércitos. nosotros hoy en esta noche. Gracias Que por tu permita que esta palabra caiga en buena tierra y dé fruto al 100 por 1. Y Espíritu que sea Santo. usted glorificando su nombre. Ayúdate a honramos orar y le palabras en bendecimos, nuestros corazones, Padre, en esta Señor. hora. Le clamamos, glorioso Dios, para Sí, que su nombre Señor. sea glorificado y sea Sí, Padre exaltado. eterno. Le honramos Fina mi y le Señor en damos esta hora. gloria y honra. Escuchar sabiendo palabra que usted tuya, es un Padre. Dios justo, un Dios Escuchar bueno esa voz, y para Señor. siempre su Señor. misericordia. Gracias. Gloria al Señor. Los que tengan donde sentarse pueden sentarse. Y el tema hoy de esta noche lo he titulado: Dadle vosotros de comer. Vamos a ver el caso de nuestro Señor Jesús, que se fue a orar, y cuando estaba orando, a Jesús lo seguían por lo que daba de comer, por los milagros, por las sanidades, pero eran pocos los que lo seguían de corazón. Los pocos eran los 12 discípulos, y algunos dudaban todavía. Había quienes dudaban si realmente sería o no sería. Hay mucha gente que sigue a Cristo por lo que Cristo da. Cristo da vida eterna, Cristo da salud, Cristo sana, Cristo ayuda en los problemas económicos, Cristo es generoso y siempre nos da. Pero no hay que seguir a Cristo por eso. Hay que seguirlo por gratitud. Amén, gloria a Dios. Porque perdona nuestros pecados. Gloria a Dios. Porque Él es el que nos lava y nos limpia. Porque si nuestros pecados fueran tan rojos como el carmesí, Él los transforma como la blanca lana o como la nieve. Y Él es el único que tiene poder para perdonar pecados. Yo he conocido gente pecadora. He tenido gente pecadoraza en la iglesia. He tenido gente que ha matado. Y yo he dicho: a este Dios no lo perdona. Que Dios me perdone. Yo lo he pensado. Y he dicho: a este, por más que haga y brinque y haga lo que haga, no lo perdona Dios. Y un día, estando en el altar, el Señor a mí me dio una palabra para un hombre, donde me dijo el Señor: dile que lo que hizo, ya me olvidé de eso. Gloria a Que Dios. ya no lo atormenta el enemigo. Y ahí me di cuenta qué bueno y generoso es el Señor. Amén, gloria a Dios. Tengo un amigo que Dios lo usa
llena estadios, a donde va multitud de gentes. Y estaba en un estadio predicando. Y lo que estaba predicando, una muchacha allá arriba se levantó y gritó y dijo: oiga, ¿por qué usted está hablando de mi vida? ¿Quién se la platicó? ¿Mi mamá o quién? Y él por respeto cayó. Y cuando hizo el llamado para aceptar al Señor, la primera que pasó fue la muchacha. Corriendo pasó la muchacha al frente. Y dijo él: bueno, pues va a aceptar al Señor. Aceptó al Señor. Y cuando aceptó al Señor, empezó a hablar lenguas. Gloria a Dios. Y él dijo: no puede ser, esta pecadoraza, ¿cómo va a hablar lenguas ahorita recién aceptado al Señor? Ni bautizada está. Doctrina de hombre. El hombre ha metido un montón de cosas que el Señor le sale sobrando eso. Gloria a Dios. Empezó a hablar lenguas y al instante empezó a profetizar. Gloria a Dios. Y él dijo: no, casi entregaba el ministerio en ese momento. Dijo: esto yo no lo acepto. Pecadoraza, acaba de aceptar al Señor, ahora está hablando lenguas y de pilón profetizando, mejor renuncio. Y le habla el Espíritu Santo. Oiga, le habló el Espíritu Santo. ¿Quién le habló? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habló a él y le dijo a él: ¿quién eres tú para decirme a quién puedo usar o a quién no puedo usar? La iglesia moderna del siglo XXI, del 2019, no tiene misericordia. Gloria a Dios. Es una pena. Al que peca, se lo quieren comer vivo. Se lo quieren echar ahí con cuchillo y tenedor en la mesa, todos en su casa. Hablando mal de él, dejándolo de puro calcañar, los puros huesos. Y hasta le chupan los huesos a ver qué le sacan mal. Aleluya. Una criticadera en la iglesia. Los más criticones están dentro de la iglesia. Aleluya. Y eso no es la verdad de Dios. Al que cae, hay que restaurarlo. Amén. Al que peca, con amor, hay que restaurarlo. Hay que ayunar por él. Hay que orar por él. Hay que luchar para que esa alma no se vaya al infierno. Pero los primeros que mandan al pecador al infierno es la iglesia. Ya es tiempo de acabar con eso. Es tiempo de restaurar al caído con amor. Es tiempo que la iglesia reaccione. Ya me fui por esa línea, pero voy a regresar al asunto de lo que estamos predicando. Porque ahorita en la actualidad, mis amados, es necesario tener misericordia de mucha gente, porque en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Miren, hermano, yo les digo allá en los Estados Unidos, si alguien se levantara y persiguiera a la iglesia como lo están haciendo en México, como lo están haciendo en Siria, quemándolos vivos, descuartizándolos, en China, en los lugares donde está prohibido predicar el evangelio, llegan y los matan. Ha habido casos de que rodean la iglesia, le echan gasolina y queman todos los miembros de la iglesia dentro de la iglesia, los hacen chicharrón. Y les digo, si aquí supiera la iglesia que mataron a uno, lo descuartizaron porque es cristiano, no vuelven más a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no aman a Jesús. Gloria a Dios. Ni tienen el valor de dar su vida por Jesús. Aleluya. Así está la iglesia en estos tiempos. Gloria a Dios. Y no puede ser eso más. Ahora Jesús dijo: dale ustedes de comer. Cuando abrió los ojos estaba la multitud de gente esperando a su maestro, a su rey, porque querían sanidades, querían milagros. Muy pocos querían vida eterna, lo que querían era estar sano. Oiga esto, el hombre da todo por comer y da todo por estar sano. Amén. Todo lo que haya acumulado el hombre lo da por comer y por estar sano. Por eso es que cuando alguien se enferma, da todo. Vende casa, vende carro, vende todo por estar sano. Y estamos sanos por la pura misericordia de Dios. Amén, gloria a Dios. Malagradecidos de pilón. Malagradecidos con el Señor, pero venimos a buscarlo cuando buscamos una sanidad. Venimos a buscarlo cuando tenemos hambre. Y aquí todos estos vinieron a buscarlo porque tenían hambre.
Y le dijo el Señor a Felipe, denles ustedes de comer. Hoy nos dice el Señor a la iglesia, iglesia, denles ustedes de comer. La iglesia le puede dar de comer a una multitud de gente. Amén. Amén. 5,000. Amén. 5,000. A lo que queremos llegar es hacer conciencia en la iglesia, que la iglesia va a llegar el día en que los hambrientos van a venir a pedirle a la iglesia de comer. Amén. Gloria a Dios. Y si la iglesia tiene sus graneros vacíos y no tiene que darles, ¿qué les va a dar? Nada. Y cuando la iglesia llegue a la presencia del Señor, le va a decir, me viste hambriento y no me diste de comer. Me viste sediento y no me diste de beber. Me viste desnudo y no me vestiste. Descalzo no me calzaste. En la cárcel y no me visitaste. Forastero y no me hospedaste. Apártate de mí, hacedor de maldad. Pero Señor, en tu nombre eché fuera demonio. Señor, en tu nombre profeticé. Señor, en tu nombre y en tu nombre, apártate de mí, hacedor de maldad, porque no te conozco. Y así está la iglesia. Amados, es una verdad. No nos hagamos de la vista gorda. Es una verdad. La iglesia es perezosa. La iglesia no quiere dar. Tan ni siquiera da, que son hasta mezquinos para dar su ofrenda en la iglesia. La iglesia tiene que entrar en otra dimensión para que el Señor la pueda bendecir. ¿Sabes qué le dijo el Señor a un amigo mío que tiene una iglesia enorme en Rialto, California? Una vez llegaron como 30 nomás, y la iglesia es grandísima. Y él se tiró al piso a llorar, y estaba llore y llore el hermano. Y le dijo el Señor, ¿por qué lloras? ¿Lloras porque no vinieron las ovejas? Le dijo, las ovejas no son tuyas, son mías. Yo las compré con mi sangre. Amén, gloria a Son Dios. mías, yo las compré con mi sangre. Y le dijo el Señor, las ovejas vienen porque yo las traigo. Los que están aquí es porque el Señor los trajo. Los que están allá afuera es porque Dios los trajo. Deberían de invitar a los que están afuera y vénganse más para acá, los que están tapando la puerta. Vénganse para acá y denle invitación a los que están afuera. Acérquense más, no les dé vergüenza. Alguien de los diáconos invita a los que están afuera que se acerquen para oír. Que se acerquen los que están afuera para oír. Los que están aquí en la pared, recórranse para que los demás también entren a la casa del Señor. Abran la puerta, caminen para acá, no les dé pena. Acomódense, amados, acomódense. La silla. Acomódense. Dale la silla. Los niños, levántense y denle la silla a los mayores. Acomódense, hermanos, acomódense. Vamos, hermanita. Vayan pasando y acomódense. Hermano. Véngase para acá, siéntase aquí. Hermano Héctor. Hermano Héctor, siéntase aquí. Lleva la silla, hermano Héctor. Que no quede ninguno afuera. Dios te bendiga, hermano. Ya. Vayan pasando y acomódense. Vino Felipe, uno de los discípulos. Acomódense para acá, mi problema, no tengan pena. Acomódense para acá. Es la casa del Señor y es su casa también. No les dé pena. El pasillo adelante. Pasen, mis amados, no les dé pena. Viene Felipe. ¿Quién es Felipe? Un escogido del Señor. ¿Quién es usted? Un escogido del Señor. ¿Quién es usted? Un llamado del Señor. Y viene Felipe y le dice, Señor, es mucha gente. ¿Qué vamos a hacer? Son muchos. Ocupamos más de 200 denarios. Un denario es el salario de aquella época de un día de trabajo. Estamos hablando de 200 días. ¿De cuántos días? De 200 días. Entonces, viene Felipe y le dice, Señor Jesús, es mucha gente y tú dices que les demos de comer y que se sienten todavía y les vamos a dar de comer. Señor, ¿cómo va a ser eso? Son 200 días de trabajo.
6 meses de trabajo, casi 7 meses. Casi 7 meses de salario para darle de comer a los 5,000. Sin contar las mujeres y los niños. ¿Sin qué? Sin contar las mujeres y los niños. Oiga, Venezuela, viene una crisis mundial donde aquel que no siembre la tierra va a tener hambre. Bendito sea el Señor por esta tierra fértil del trópico, que esta tierra es productiva. Pero lástima que la iglesia es perezosa. Qué pena que viven en tierra fértil y son perezosos. Deberían tener en todas sus casas produciendo lo que comen. Y la iglesia debería tener 100, 200, 500, 1000, 2000 hectáreas o más y tenerlas sembradas. Pero ¿sabes por qué no lo hace la iglesia? Porque a la iglesia le importa poco el que tiene hambre. A la iglesia le importa poco el que tiene hambre dentro de la misma iglesia. Y no puede seguir la iglesia así. La iglesia está actuando como Felipe, dudando del poder de Dios. Estaba frente al creador del mundo entero. Estaba parado frente al dador de vida eterna. Estaba parado frente al Rey de gloria. Y tuvo la osadía, tuvo la desvergüenza de dudar de su maestro. Como quisiéramos nosotros haber estado ahí frente a los maestros cara a cara y andar con él como Felipe anduvo. Y vino Felipe y dudó. Y le dijo el Señor, denles ustedes de comer. ¿A quién le dio la orden de dar de comer? ¿A quién le dio la orden? A la iglesia. A ellos. ¿Y quiénes son ellos? Los discípulos del Señor. Hay discípulos y hay seguidores. Y el Señor no busca seguidores, el Señor busca discípulos. Amén, gloria a Dios. La última orden del Señor Jesús antes de irse y ascender a los cielos fue esta: ir a las naciones y enseñarles todo lo que yo les he enseñado, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vayan a ser discípulos a las naciones. ¿Y sabes qué hace la iglesia? Se la pasa año tras año y tras año metida en la iglesia. Y quieren todo el tiempo enanchar la iglesia para encerrar más hermanos en la iglesia. ¿Esa no es la orden? ¿En qué parte de la Biblia dice que la iglesia tiene que andar construye iglesias? ¿Dónde dice? En ninguna. Dice que vayamos a las naciones. Y hoy Elías y yo venimos a la bella nación de Venezuela. Y vamos a ir a muchas. Amén. Porque la orden es ir a ser discípulos. Y Jesús le dijo, denles ustedes de comer. ¿Cómo les digo? Denles ustedes de comer. ¿Qué nos dice el Señor ahí en esta noche? Denles ustedes de comer. ¿Qué vamos a hacer cuando haga 10,000 gentes allá afuera? Dale de comer. Y va a llegar el día que van a estar, hermano. Y esa gente mundana, sin temor a Dios, si la iglesia no cumple su función, esa gente va a matar a mucha gente. ¿Y sabes por qué? Porque la iglesia no se capacita para hacer producir la tierra. No se capacita. La iglesia no se educa. ¿Sabes cuál es el índice de lectura de la iglesia? Casi rayando a cero. A nadie le gusta leer otro libro. A nadie le gusta capacitarse. Leen por ahí corriendo 1 o 2 capítulos de la Biblia, pero no investiga nada más y la iglesia está en una ignorancia espantosa. ¿Y sabes por qué? Porque a la iglesia le importa un comino. Que el Señor me provea, que el Señor me dé, que el Señor, o sea, sí nos da por su pura misericordia. Pero ¿qué le damos nosotros? Mira, yo cuando llegué a Iowa, un clima extremo, allá cae nieve de 6 meses en cantidad. Acabamos de romper el récord, hace 20 años nos caía la temperatura tanto, cayó a 60 Fahrenheit bajo cero. Si duras 10 minutos con las orejas sin tapártelas bien o abrigarte bien, se tuestan las orejas como palo viejo y cuando te la tientas se caen a pedazos y te quedaste sin oreja. O no te pones guantes buenos, se te hacen como palo viejo los dedos, te lo tientas y te caen a pedazos. Bueno. Y yo trabajaba moviendo gallinas.
traía 2 carros de gallinas desde 500 pies de lejos, apuchándolos de allá, y acá se me daba un ataque cardíaco, con 250 gallinas cada carro, porque no había más trabajo más que eso. Y yo venía bañado en sudor, y las gallinas cuando apuntan, se bañan de excremento y de orines, pero con una puntería increíble. El trabajo es que una gallina se apunte, hazte un lado porque te va a dar donde atinó, donde apuntó, ahí te va a dar. Y yo venía apuchando los carros cuando una ingrata gallina apuntó bien y me bañó toda la cara de excremento y de orines de gallina. Y yo le dije, Señor, ¿cómo cuesta fundar un ministerio? Qué difícil es fundar un ministerio, Señor. Y me habló el Señor en ese lugar de trabajo, bendito sea su nombre, y me dijo, hijo mío, dime, ¿qué te ha costado a ti? Yo soy el fundador de mi iglesia. A mí sí me costó la vida. ¿Qué le ha costado? Dígame, hermano, ¿qué le ha costado a usted el evangelio? ¿Qué le ha costado? ¿Le ha costado algo? Nada. Yo le dije, Señor, perdóneme. Y me abracé del carro y le dije, gallinas, ahora sí, hagan todas sus necesidades arriba de mí para que se me quite lo necio. Y andarle preguntando al Señor lo que no debo. Y ahora en la actualidad, la iglesia se la vive queje y queje y queje y queje. Y no tengo, y no tengo, y no tengo. Y lo que pronuncias con tu boca, eso vas a tener, no vas a tener. Gloria a Dios. Aunque no tengas, di, sí tengo. Amén, gloria a Dios. Sí tengo. La iglesia, todo el tiempo con una cantaleta, qué pobre estoy, pobre de mí, qué pobre estoy, qué pobre estoy. Diga el débil, fuerte soy. Amén. La iglesia se la vive confesando desgracias. Y así está la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque no ponen en práctica su fe. Yo siempre he dicho, Dios me va a bendecir en de manera. Y hay veces que no traigo ni un 5, hermano. Me he quedado sin 5 por darle a un montón de gente. Pues exactamente como le doy al Señor, Él me lo regresa triplicado y multiplicado. Amén, gloria a Dios. Porque el apóstol Pablo dijo, dando es como recibimos. ¿Cómo es la fórmula? Dando. Primero el Señor te prueba para que des. Oiga esto y apréndalo y que se le quede grabado en su mente y en su corazón. La proporción de bendición de Dios es de 1 a 10,000. O sea que en cada casa que nos dieron un vaso de agua, son 10,000 vasos de agua para ustedes. ¡Aleluya! Por cuanto diste un vaso de agua a uno de estos mis pequeñitos, recompensa tendrás. Cuando tú das un taco, le llamamos taco allá en México, un taco, ¿no? Yo no sé cómo le llaman aquí. Una tortilla, o no sé cómo le llaman aquí. Un panecito de los que ustedes dan aquí. O no sé cómo le llaman, una arepita. Ándale, una arepita. Cuando ustedes dan una arepita a alguien de todo corazón, esa arepita se va a transformar en 10,000 arepitas. Amén. Y Dios en su sabiduría, oiga esto, aprenda esto. Dios en su sabiduría no te va a dar las 10,000 arepitas a ti porque vas a renegar y decirle a Dios, ¿y para qué quiero tanta arepa? Dios las va a repartir en tu familia, en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos y hasta 1000. Y vino Jesús y le dice a Felipe, denles ustedes de comer. Y Felipe lo primero que sacó, una excusa. Dijo, Señor, para darle a toda esta multitud necesitamos más de 200 denarios. Y no hay de dónde. Mándalos a sus casas. Dígame usted, ¿Felipe tenía misericordia o no tenía misericordia? Aquí en la iglesia hay muchos Felipes. Mándalos que se vayan a su casa. Es problema de ellos. Mándalos que se vayan. Pero resulta que una madre sabia e inteligente le puso unos pececillos a su hijo de noche y unos panecillos. ¿Qué le puso? Unos pececillos y unos panecillos.
¿Cómo obtuvo los peces y los panes? ¿Quién sabe? Pero la mamá precavida le puso a su hijo lonchecito para que fuera a la campaña allá con Jesús. Y llegó el niño con sus pececitos y sus panes. Ni los discípulos llevaban lonche. Yo no sé cómo le digan aquí cuando uno va a comer, que lleva uno su comida para cuando es hora de comer. ¿Le llaman lonche también? Ah, lonchera. Bueno, la mamá le puso la lonchera a su hijo. Le puso los pececillos y le puso, ¿qué le puso? Los panes. Y uno de los discípulos de seguro traía hambre. Empezó a preguntar por ahí quién traía lonche, quién traía lonchera. Y la madre precavida que mandó al niño con lonchera fue la solución al problema. Le traen lo que encontraron al Señor Jesús. Él ora al Padre y se empiezan a multiplicar los peces y los panes. Yo me imagino que cuando los discípulos se acercaban con un pez y la hermana le mochaba la mitad del pez, al instante creció otra vez lo mismo que le habían mochado. Pedazo de pan que daban, pedazo de pan que crecía. Dice que el pie del pueblo de Israel nunca se hinchó ni se acabó su cansancio. Cuando el hombre confía en Dios, Dios es nuestro proveedor. Amén. Amén, gloria a Dios. Y siempre Aleluya. será nuestro proveedor. Amén. ¿Sabe qué piensan en Estados Unidos? Que nosotros ya estamos muertos y bajo tierra Elías y yo. Y nosotros estamos en victoria. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Estamos rodeados de gente lavada por la sangre de Jesús. Amén. Que aman a su rey. Que no son Felipes. Son gente de fe. Gente que va a aprender a dar de comer al hambriento. Gente que va a aprender a dar de beber al sediento. Porque acá vemos que nuestro hermano Felipe luego encontró la solución. ¿Cuál fue la solución? Mándalos a su casa. ¿Y qué dijo el Señor? Que para siempre es su misericordia. Mándalos a sentar en grupos de 50, que se sienten. Y toma tú un pedazo de pescado, un pedazo de pan. A los 12 les dio para que fueran a repartir. Empezaron a repartir todos los discípulos a todo el mundo, espantados porque no se acababan los peces ni los panes. Y para cerrar con broche de oro y quitarle la duda, el Señor los mandó a recoger los sobrantes. Sobró una canasta para cada incrédulo, para que se le quite lo creyente. Fui a predicar a una iglesia como el tamaño de esta, al desierto de California, a un lugar que se llama el Mirage, California. Es un desierto y la iglesia estaba allá, sola allá. Yo dije, pues ¿quién va a venir aquí? No va a venir nadie. Pues llegamos a la iglesia, estaban las alabanzas, estaba todo. Yo me fui a una esquinita a orar, me arrodillé. Cuando me pega un dolorón de corazón, hermano, dije, hasta aquí llegué. Me retorcí y dije, Señor, ten misericordia de mí, porque yo creo que hasta aquí llegué. Y cuando yo estaba orando por mí, de pronto apareció un clavo en la pared, así, ¡pum! Y luego apareció otro. Aparecieron 11 clavos. Y luego miré que empezaron a aparecer vasos de esos blancos, como de hielo seco, de esos donde sirve café. No sé cómo le llamen aquí, son unos vasos blandujos que si lo apachurran mucho se rompen. Entonces empecé a ver que se empezaron a poner los vasos en los clavos. Y como yo ya sé lo que cuando el Señor me quiere enseñar algo, yo empecé a contar los vasos. Ya había 11 clavos y había 11 vasos. Y yo tenía un dolor de corazón tremendo. Y a mí cuando el Señor va a sanar a alguien se me mojan las manos, me dan escalofríos y me duele de lo que va a sanar el Señor al que esté enfermo. Entonces el Señor me habló y me dijo, hay 11 heridos de corazón porque no han podido perdonar lo que se les ha hecho. Cuando yo te diga, los llamas, me dijo en aquella ocasión. Y estando predicando, a media prédica, me dijo el Señor, llama a los 11 que se pongan en pie. Y cuando les dije, el Señor me dijo esto y esto, yo miré que varios hermanos decían,
como burlándose, pues, diciendo, este está loco, ¿de dónde 11? Y estaba llena la iglesia. Entonces dije, a ver, póngase de pie el primero. Y se puso de pie uno aquí, y yo contando acá, ¿verdad? Y luego se puso el segundo allá, van 2. Y luego el tercero allá van 3. Yo dije, donde no se levanten los 11, trágame tierra. Porque, ¿verdad? Y luego 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, los hermanos empezaron, no, sí, había 11, ellos los contaron también, estaban atentos a ver si eran 11. Y luego me habló el Señor y me dijo, dile a los 11 que pasen al pasillo. Ahora diles a los burlones que se burlaron, que pase cada uno de los 11 burlones que se burlaron y tomen a cada uno, porque yo voy a sanar a los que están enfermos en esta. ¿Cuál es la orden que el Señor le dio a Felipe? Denles ustedes de comer. Y cuando los discípulos miraron que aquellos peces se reproducían, que aquellos panes se reproducían, que comieron hasta hartarse. ¿Comieron hasta qué? Oiga, nosotros ya nos pusimos una meta. Elías y yo, si viene la próxima conmigo o viene otro hermano. La meta es, nosotros no vamos a volver a Venezuela hasta que hayamos comprado el número de vacas que nos vamos a comer toda la iglesia juntos. Hasta ¡Aleluya! si es 1 o 2 o 3 las que sean, las vamos a comprar y nos vamos a juntar a comer. Porque cuando el pueblo del Señor se junta en armonía, come con alegría, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. El problema es que ahora hay hermanos que organizan comidas en sus casas, mandan llamar a los más mitoteros y chismosos de la iglesia para estar hablando mal de los hermanos. Ahí no hay bendición y vida eterna, ahí hay maldición y pecado. Usted no participa en eso. Si hay hermanos que lo invitan, porque los hermanos divisionistas que dividen la iglesia es el método que usan. Usan la comida para atraer a los hermanos, hablar mal de su iglesia, hablar mal de sus pastores, convencerlos, enamorarlos y llevárselos. Y eso es pecado delante del Señor. Esperamos en el Señor que Dios nos dé la finanza. Ya tenemos a un hermano encargado que va, el hermano de corbata verde que está ahí al fondo. Él va a calcular cuánta carne se necesita para todas nuestras iglesias. Le vamos a mandar el dinero para que si es una vaca o 2, él nos va a decir cuántas vacas. Bueno, dice que es más buena la carne de novillo tiernito. Vamos a escoger qué. Vamos a comprar las vacas, vamos a mandar llamar a todas las iglesias del ministerio y vamos a comer hasta saciarnos de carne, hermano. Si Dios nos da. Porque no puede estar la iglesia en esta escasez. Y la iglesia está en esta escasez por perezosa, por eso está. El que tiene yuca no tiene hambre. El que siembra comida tiene que comer. Pero el que no siembra nada está esperando para que le dé el que siembra. La iglesia tiene que sembrar. Amén. La iglesia tiene que conseguir tierras y sembrar. Amén. Nuestro ministerio, la Casa de las 5 Fuentes, es lo que hace. Sembrar la tierra, producir los animales y darle de comer al que tiene hambre. Porque yo no quiero llegar a la presencia del Señor y que el Señor me diga, tuve hambre y no me diste de comer. ¡Gloria! Tuve sed y no me diste de beber. Mira, este vasito de agua, el que me lo dio, 10,000 vasitos para el que me lo dio. ¿Qué me lo dio? Vienen 10,000 vasitos de agua para su generación. Amén. Para su descendencia.